Mañana con Alfredo Figueroa, como decía yo hace un momento, adelantando el meollo de esta conversación, que hay un documento que, bueno, pues podemos compartir ahora con el público a través de la publicación en el portal y de lo que está viendo en pantalla. Es un documento de la Secretaría de la Función Pública dirigido a Alfredo Figueroa, con quien vamos a hablar ahora, dirigido a Alfredo Figueroa, a Emilio Álvarez y Casa, a Marcela Rosas, Alfredo Lecona, a Celso Iván Alvarado, a Claudia Valeria Hamel Sierra y a Juan Pablo Espinosa de los Monteros. Alfredo Figueroa, gracias por tomar la comunicación y por compartir pues con este espacio esta respuesta que les dan acerca del escrito que entregaron ustedes el pasado 15 de mayo de este 2017. Cuéntanos de qué va primero el documento que presentaron y de qué va la respuesta que les dan en este momento para compartirla con el público. Buenos días y gracias por estar aquí, Alfredo. Carmen, buenos días y por tu conducto saludos al auditorio. No, mira, Carmen, este documento al que hace referencia el oficio que se está presentando en este momento en el portal, tiene que ver justamente con la denuncia que nosotros presentamos ante el Instituto Nacional Electoral sobre lo que hemos llamado el ciclo de corrupción política que se advierte en el Estado de México y que se advierte, digamos, en la campaña también de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la República, en el momento en el que se estableció un vínculo con distintas empresas y señaladamente con la empresa OHL, como parte del cuerpo carretero que se ha administrado y explotado en el Estado de México de manera muy importante en los últimos años. En el marco de esa denuncia, Carmen, se dio vista a diversas autoridades, en particular a la Secretaría de la Función Pública, quien a su vez dio vista a Petróleos Mexicanos. Y lo que se nos indica en el oficio de mérito, en el oficio que estamos presentando, es que una vez que se hicieron los análisis vinculados al contenido de la denuncia, a los elementos que ahí se advierten, se ha decidido proceder a una investigación administrativa respecto de los vínculos que Emilio Lozoya, como director de Pemex, tiene respecto de la empresa OHL como beneficiario. Como beneficiaria, pues, de distintas, digamos, transacciones y buenos oficios que el propio Lozoya habría tenido como parte, digamos, de Petróleos Mexicanos. Hay que recordar, Carmen, de manera clara, que Emilio Lozoya, en el tiempo justamente donde se habla de aquellos depósitos de la empresa Odebrecht, fungía no solamente como uno de los integrantes del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, también hay que recordar que era parte, en ese mismo tiempo, del Consejo de Administración y Administrativo de OHL. Es decir, al mismo tiempo que fungía en la campaña, tenía una relación directa con la empresa OHL y hoy sabemos, está denunciado por justamente, digamos, haber recibido de otra empresa, la empresa brasileña, recursos en ese momento. Lo que el oficio revela es, en principio, que sí ha procedido el inicio de una investigación a este respecto, Carmen. A ver, Alfredo Figueroa, déjame hacerte más preguntas para aquilatar lo que nos estás diciendo. Ya es mucho asunto, me parece, que nos notifiques, como lo estás haciendo a través de este documento y de esta entrevista, que se les informa a ustedes, como los que presentaron esta denuncia ante... ¿La palabra es denuncia ante el INE? Sí. La denuncia ante el INE, esta respuesta que les da la Función Pública sobre eso que presentaron en su momento, en donde se determinó, lo leo textual, se determinó que resultaba procedente iniciar una investigación administrativa con la finalidad de esclarecer los hechos descritos con antelación. Y los hechos descritos con antelación, pues están relacionados con lo que ustedes afirman pudo haber ocurrido en materia de colusión, coalición y peculado de servidores públicos del gobierno estatal y federal a favor de la empresa OHL México, que a su dicho deriva, que lo que ustedes dijeron deriva en un beneficio al PRI y a su candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y otros de los cuales se advierten presuntos hechos irregulares a cargo del ciudadano Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos, consistentes medularmente en que
que el referido involucrado en su calidad de director de Petróleos Mexicanos presuntamente fungió como intermediario y benefactor de la empresa OHL ante el gobierno federal para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos. Me quedo aquí, Alfredo Figueroa. ¿Qué elementos presentaron ustedes para afirmar tal cosa? ¿Puedes ampliar? Sí, cómo no, Carmen. Mira, nosotros lo que advertimos no solo fue, digamos, que en principio el señor Lozoya, en la época que relato, era parte del Consejo Administrativo de OHL, sino que merced a un conjunto de licitaciones, de proyectos, OHL obtuvo o estaba en posición de obtener, incluso con posterioridad a la salida de Lozoya, contratos muy importantes con Petróleos Mexicanos. Por cierto, en un momento en el que hoy el actual presidente del PRI, el señor Ochoa Reza, era el titular de aquella dependencia. Entonces, lo que advertimos y presentamos fue información que fue haciéndose pública a partir de un proceso de investigación que concatenamos y vinculamos entre sí y que le fuimos presentando a la autoridad electoral, una autoridad electoral, por cierto, que no quiso citar a ninguna de las personas morales, como es el caso de OHL, involucradas en esta investigación, al propio Lozoya y a otros tantos funcionarios, por parecerle que no debía generarles actos de molestia a ninguno de estos actores. Esto es lo que Alfredo, presentamos, esa Alfredo. evidencia, la evidencia de su relación, los incluso audios que existen, digamos, en el espacio público sobre la intervención de OHL, del propio Lozoya con OHL para la obtención de este tipo de contratos, y lo que ha digamos, ocurrido es que se ha iniciado en Petróleos Mexicanos una investigación a este respecto, una investigación sobre la que deberá responder el propio Lozoya y sobre la que deberán dar cuenta distintas autoridades. Debe decirse, Carmen, que esto forma parte de todo este mecanismo que hemos planteado y que hoy aparece otra vez, que se revela otra vez, que tiene que ver con cómo hay empresas de este nivel que están invirtiendo en los procesos electorales y cómo hay un río de dinero ilegal en los procesos electorales que las autoridades electorales no están investigando, no están documentando, y por lo tanto lo que está ocurriendo es que se está, digamos, vulnerando el principio fundamental de la competencia política en México y de la democracia, que es la equidad. Lo que hoy tenemos son primeras investigaciones e indicios muy graves de conductas que podrían estar, digamos, lastimando de una manera, yo diría, irreparable la democracia en México, Carmen. Alfredo Figueroa, ¿por qué es la Secretaría de Función Pública la que les envía este documento a ustedes? Porque será una investigación estrictamente administrativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué alcance va a tener? Significa que las facultades que tiene la función pública sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos solamente llegan a este nivel. Las digamos, responsabilidades de carácter penal que se pudieran suceder corresponden a otras autoridades, y hay, digamos, dentro de este ámbito, del ámbito administrativo, diversas autoridades que podrían intervenir. En este caso estamos hablando, sí, de la Secretaría de la Función Pública, quien es, digamos, la autoridad que merced a un conjunto de vistas, es decir, de hacer del conocimiento de otras autoridades, fue planteándoselo a la al propio Petróleos Mexicanos. También en materia, digamos, electoral, se conoce como la materia administrativa, digamos, las investigaciones que hace el propio INE en relación, digamos, al gasto que hacen los propios partidos políticos. Es una distinción de la materia penal propiamente que corresponde a la PGR, y que, como hemos visto, digamos, en este momento, lo que se advierte es una, pues, clara indisposición del procurador, que además también tiene una historia en esta misma trama, digamos, no ha decidido investigar o no ha empezado una investigación, ni siquiera ha citado al propio Lozoya, pues como parte de un ejercicio de ocultamiento y de intención por no, digamos, llegar a la verdad de los hechos vinculados a este caso y a los que tienen que ver directamente con el PRI, con el presidente de la República. Recordemos que Cervantes era en aquella época el actual procurador, el abogado del PRI.
nada menos. Es decir, el que defendía los intereses de ese partido ante autoridades como el Instituto Federal Electoral, Carmen. El abogado del PRI es el actual Procurador General de la República, por lo tanto, una denuncia como esta en manos de quien fue abogado del PRI, cuando se relaciona a la campaña del PRI, donde él formó parte incluso de ese equipo de una u otra manera. Por supuesto, sí, el abogado del PRI es ahora el procurador, no solo gracias, digamos, a la propuesta que en su momento hizo el presidente de la República, sino también gracias a que todos los partidos en el Senado de la República, Carmen, a los 3 votos, todos los partidos, decidieron aprobarlo como procurador en más o menos 20 minutos. Es decir, la gravedad de la circunstancia de la democracia en el país tiene que ver con no solamente este grupo que encabeza Enrique Peña Nieto como, digamos, el principal símbolo de la restauración autoritaria, sino a un conjunto de partidos, de legisladores, de partidos que se llaman a sí mismos de oposición, que en muy pocos minutos están dispuestos a nombrar a un abogado del PRI, de las características que tiene Cervantes, como el procurador de la República. Y por lo tanto, el nudo, me parece, de la impunidad que puede presentarse, y que se ha presentado no solamente respecto de estos casos, Carmen, que estamos investigando y que se están presentando, sino que se pretende, desde luego, y este es el fondo de lo que será la discusión pública en las próximas semanas, en los próximos meses. La intentona tiene que ver con dejar a Cervantes en la Procuraduría como un mecanismo que salvaguarde los intereses y la impunidad de quienes hoy gobiernan el país, Carmen. Dejarlo como el poder. Sí, aquí el tema es dejarlo como el fiscal general de la Nación, que es la figura legal que ya está aprobada y que se establece una especie de pase automático que se dejó en la ley, que hubo grandes críticas incluso a nivel internacional sobre el significado que tenía que hubiera una especie de pase automático, de que el último procurador o procuradora quedara como el primer fiscal de la nación por 9 años. Eso hizo que el presidente de la República enviara una enmienda que no ha sido atendida por el Congreso mexicano, lo cual es insólito e inaudito, ¿no te parece? No, me parece inaudito que justo el Senado mexicano no solo haya aprobado a este procurador, sino que en el Senado mexicano se busquen los mecanismos hoy por hoy, Carmen, para hacer que Cervantes permanezca en la Procuraduría y se vuelva el primer fiscal. Lo intentarán mediante alguna estrategia vinculada a la transición entre la Procuraduría y la Fiscalía, lo intentarán de diversas formas. Lo que está aquí detrás es, reitero, la intención de continuar, digamos, con una instancia que es la encargada de investigar los delitos que se cometen, justamente para que estos delitos no sean investigados, no se llegue a ningún tipo de resolución, y en tanto tal no existan responsabilidades empezando por el presidente de la República y continuando por todos los funcionarios que han sido parte de este gobierno durante estos años. Es una circunstancia, repito, Carmen, muy grave, en donde están secuestradas las instituciones de la representación política del país, no solo estas, también las instituciones que construimos como el Instituto Nacional Electoral, que inexplicablemente ha decidido, hoy por cierto leía que reclaman que se presente una denuncia. Bueno, cuando se ha presentado denuncias, lo que el INE hace es no investigar las denuncias o decidir que son improcedentes, que no tiene competencia para hacer un análisis de los datos que se ponen en su conocimiento. Bueno, este es el estado de cosas, y me parece que lo que tenemos que hacer visible y detener, en cualquier caso, es la posibilidad de que se instale al procurador los próximos años como el investigador del país, como el fiscal que se encarga de perseguir los delitos y presentarlos ante los jueces, Carmen. Ese es un gran tema, es el gran tema sin duda de lo que puede pasar en los próximos años, y tal como lo dices, no parecería que el Congreso esté ni siquiera en la tesitura de
atender lo que bajo una presión nacional e internacional tuvo que hacer el presidente de la República, de modificar ese llamado pase automático para que se pueda transferir, digamos, la función de procurador a fiscal general de la Nación en la figura de quien está al cargo en este momento, que es Raúl Cervantes. Eso no acabo de comprender qué tipo de jugada, qué tipo de cosas están a la mesa para que eso esté en la congeladora. Bueno, justamente de lo que se trata, Carmen, es de un ejercicio de simulación. Es decir, de lo que se trató fue de enviar o dar la apariencia de que no se estaría ante esta circunstancia, pero la decisión del presidente desde el momento en el que pone a Cervantes en la Procuraduría es la búsqueda de un margen y un marco de impunidad sobre el conjunto de denuncias vinculadas a la corrupción que hay, no solo en la campaña, sino en el propio gobierno de Peña Nieto. Lo que hemos visto, Carmen, es pues increíble, ¿no? Es decir, advertir que el propio procurador está decidiendo que se reserva determinada información, que el propio procurador no tiene la información vinculada al caso Odebrecht, que el propio procurador es quien se encarga en las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera y demás de no proceder con las denuncias. Lo que muestra, Carmen, es que los hilos de la impunidad pasan por la Procuraduría, y lo que me parece debe ser una exigencia pública clarísima es que Cervantes se retire de la Procuraduría porque es exactamente ese el símbolo y el mecanismo de detener todas las investigaciones que están, digamos, en curso y que están presentes en el espacio público en México. El hecho de que la función pública, Alfredo Figueroa, les conteste a ustedes que se ha abierto, que se determinó que resultaba procedente iniciar una investigación administrativa correspondiente al tema que ustedes denuncian, con la finalidad de esclarecer los hechos descritos con antelación, que son estos que has mencionado, bueno, viene de la mano de un párrafo que no leí, pero que leo ahora, y que dice: no omito precisarle que la investigación que se inicia en torno a Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos, no omito precisarle, te dice el titular del área de quejas, denuncias e investigaciones de la función pública, no omito precisarle que la investigación que se inicia se abocará de manera exclusiva a verificar que los servidores públicos involucrados en los hechos que nos ocupan hayan cumplido con las obligaciones y principios que deben regir su actuar. Pues esto es mucho, poco o regular de lo que están esperando ustedes. Bueno, en principio lo que llama la atención, y además debe celebrarse, es que se inicie una investigación, por lo menos, Carmen, ¿no? Por lo menos hay una ventana que se abre, pero es la función pública y será de carácter administrativo, que no está mal que ocurra, porque desde luego se trata de que se activen los mecanismos que tiene el Estado mexicano para investigar las denuncias que hacen ciudadanos que aportan un conjunto de elementos que son altamente atendibles. Bueno, eso está bien, se abre una investigación y esto es lo que nos cuentas esta mañana en torno a las actuaciones presuntas de Emilio Lozoya Austin en relación al tema OHL México. Bueno, pero ¿qué alcance puede tener una vez que lo que ustedes están denunciando pues roza a los más altos niveles del poder en México, y eso no va a estar cruzando por esta investigación administrativa de la función pública? No, pero a partir de esta investigación y de encontrar responsabilidad de un involucramiento del director de Petróleos Mexicanos como intermediario y beneficiario de la empresa OHL, la propia función pública, propio Petróleos Mexicanos, tendrían que presentar a otras autoridades, digamos, estas de carácter penal, además de las sanciones a las que hubiera lugar respecto del propio involucramiento de Lozoya, las denuncias correspondientes para que en este caso se le sancionara. Ahora, evidentemente, Carmen, estamos ante un entramado institucional que ha sido diseñado para que las denuncias no procedan. Te doy un ejemplo. La unidad de inteligencia financiera, lo digo porque escuchaba yo la entrevista hace rato del abogado de Lozoya, señalando que había que seguir el dinero y de dónde provenía. Bueno, quien se encarga de hacer estas investigaciones en el país, quien hace los reportes, quien hace, digamos, que tiene las alertas, las alarmas de recursos que son depositados en cuentas de manera inusual,
es la unidad de inteligencia financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda, Carmen, cuyo titular es el señor Vaz. Bueno, la Secretaría de Hacienda, el señor Vaz, la unidad de inteligencia financiera, se negaron a dar información durante semanas al Instituto Nacional Electoral sobre aquellas transacciones que conocieron se estaban haciendo de manera relevante e inusual en relación a todos los involucrados en la denuncia que presentamos, empezando por Alfredo del Mazo, el propio Lozoya, en fin. Es decir, que cuando buscamos, mediante una investigación de carácter administrativa o mediante una investigación de carácter penal, lo que tenemos es que hay autoridades intermedias que se encargan de ocultar la información, Carmen, que se encargan de detener las investigaciones, y autoridades que tendrían que ser responsables incluso de denunciar y de presentar, digamos, los juicios correspondientes por estas omisiones, por estos actos de la unidad de inteligencia financiera, consienten este tipo de respuestas. Es decir, lo que estamos advirtiendo es grave porque hay un entramado de instituciones encargadas de investigar asuntos como el que estamos viendo de OHL y Lozoya o de Overreach, etcétera, que lo que están haciendo es, merced a la fragmentación de las investigaciones, establecer la no responsabilidad ex ante para no continuar con la investigación. Esto es lo que estamos viviendo y, por supuesto, aun y cuando hoy se abre aquí una ventana, la experiencia que hemos advertido en los últimos años en el país es que se busca por todos los medios posibles detener las investigaciones y hacer incluso del conocimiento público su resultante, Carmen. Esto es lo que me parece está en el fondo de los asuntos que aquí tenemos, y tiene muchísimo que ver con lo que habrá de suceder en las elecciones de 2018. Ni más ni menos, ni más ni menos. Pues destacamos entonces, Alfredo Figueroa, en términos noticiosos, el hecho de que estás, dando a conocer a través de este documento que nos has compartido, que la Secretaría de la Función Pública les ha notificado que ha abierto una investigación de carácter administrativo en torno a la actuación o los presuntos hechos irregulares a cargo del ciudadano Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos, consistentes medularmente en que, que el referido involucrado en su calidad de director de Petróleos Mexicanos presuntamente fungió como intermediario y benefactor de la empresa OHL ante el gobierno federal para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos. Al respecto, dice la carta, es importante hacerle saber que fue analizado el contenido de su escrito del 15 de mayo de 2017 con sus anexos y se determinó que resultaba procedente iniciar esta investigación administrativa con la finalidad de esclarecer los hechos descritos con antelación, únicamente por lo que hace a los servidores públicos de Petróleos Mexicanos. Por tal motivo, su denuncia se registró bajo el expediente número tal, informándole además que el sentido de la resolución que recaiga su denuncia en su oportunidad se hará de su conocimiento. No omito precisarle, te dicen a ti y a quienes destinan este documento, no omito precisarle que la investigación que se inicia se abocará de manera exclusiva a verificar que los servidores públicos involucrados en los hechos que nos ocupan hayan cumplido con las obligaciones y principios que deben regir su actuar. Es lo que dice en este documento entregado a ustedes Celso Castro Vázquez, titular del área de quejas, denuncias e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. Y con esto pues damos noticia, Alfredo Figueroa, de que se ha abierto esta investigación administrativa en torno a la actuación como director general de Petróleos Mexicanos de Emilio Lozoya Austin, relacionado con los hechos que ustedes denuncian en este escrito, que por cierto forma parte de lo que han puesto ustedes en su sitio de internet. Ahí la gente puede acudir, Alfredo, a consultar pues ya varios documentos, videos y un conjunto de informaciones que han colocado ustedes en los últimos meses. Así es, es susceptible de ser visto toda esa investigación, es la investigación a la que hemos llamado el ciclo, en el ciclo.ahora.si. Las personas pueden entrar y ver de qué se ha tratado y ver además toda la información pública que ahí aparece asociada justamente a esta trama de corrupción
que hoy hemos denunciado y que hemos puesto ante el Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Nacional Electoral se ha negado a investigar y que está, Carmen, hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se analice y para que se investigue ahora cuál ha sido el proceder del propio INE al decidir que no continuaría con la investigación de todos los elementos que pusimos en su conocimiento para denunciar lo que estaba ocurriendo en el Estado de México como un símbolo de lo que está ocurriendo no solo ahí, sino en muchísimas otras elecciones en el país, y que me parece, otra vez insisto en esto, debe de llamar nuestra atención, puesto que es exactamente el tipo de práctica que vamos a ver y a vivir en las elecciones de 2018. Ríos de dinero público ilegal o privado ilegal, entrando en las campañas para favorecer a unos y perjudicar a otros de cara al proceso electoral. Por eso hemos dicho, Carmen, y reiteramos, esto, con estas condiciones, no debemos llegar a esa elección, porque lo que habremos configurado, de ser así, es una regresión, una restauración autoritaria en el país, Carmen. Alfredo Figueroa, seguiremos hablando de ello si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana para hablar de todo esto y para dar la información y la noticia de que la Función Pública pues ha abierto esta investigación administrativa en torno a la actuación de Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos por los hechos ya descritos. Gracias por estar aquí, Alfredo. Seguimos al habla. Buenos días. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias y buenos días. Así las cosas con este tema.